mientras el mundo celebra la oscuridad del Halloween, los cristianos recordamos un día que cambió la historia de la humanidad, la Reforma Protestante. Un día en el que la luz del Evangelio volvió a brillar cuando la palabra de Dios fue devuelta al pueblo y la verdad volvió a ocupar el lugar que la religión había escondido durante siglos. Family Lovers, hace más de 500 años un hombre llamado Martín Lutero, monje alemán y profesor de teología, se atrevió a hacer lo que nadie había hecho, levantar su voz contra una iglesia que se había apartado de la verdad de Cristo. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. No era un acto de rebeldía política, sino una búsqueda sincera de volver a las raíces del Evangelio. El mundo estaba sumido en la oscuridad espiritual y Dios levantó un instrumento para encender una antorcha que jamás se apagaría. Family Lovers, durante siglos la llamada Iglesia Católica Romana había sustituido la verdad del Evangelio por tradiciones humanas. Se había convertido en un sistema de poder, de riqueza e idolatría. Vendían el perdón, manipulaban las conciencias y prohibían al pueblo leer la Biblia. El mensaje de la cruz fue reemplazado por la voz de los hombres y lo que un día comenzó siendo una comunidad de fe se transformó en un imperio religioso que dominaba reinos, imponía miedo y corrompía la verdad. Lutero, al leer las escrituras, en especial Romanos 1:17, él descubrió algo que lo sacudió por completo. Esa frase que dice, el justo por la fe vivirá. Y no por indulgencias, ni por rezos repetidos, ni por pagar dinero al clero, sino por fe en Jesucristo. Ese versículo cambió su vida y con él cambió la historia. La Reforma Protestante no fue una simple protesta, fue un despertar espiritual, un volver a la palabra de Dios, un volver al Evangelio puro donde Cristo es el centro y no los hombres. Porque el problema no era solo la corrupción visible, era la mentira disfrazada de piedad. Una iglesia que hablaba de Dios, pero lo había reemplazado con imágenes, con reliquias y con rituales vacíos. Una iglesia que enseñaba que el perdón se compra, cuando la Biblia dice que fue pagado en la cruz. Una iglesia que decía ser la madre de todas, pero que se había comportado como la gran ramera del Apocalipsis, vestida de oro y de púrpura, borracha de poder y llena de abominaciones espirituales. Apocalipsis 17 describe a una mujer que se sienta sobre muchas aguas, adornada de oro y de piedras preciosas, pero en su frente lleva escrito Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No es coincidencia, esa imagen representa un sistema religioso que se enriquece con la fe del pueblo, que reemplaza la palabra con tradición y que se sienta en el trono que solo le pertenece a Cristo. Pero Family Lovers, una buena noticia es que en medio de esa oscuridad la verdad volvió a brillar. Lutero y muchos otros reformadores como Juan Calvino, Zwinglio y más adelante hombres como John Knox o William Tyndale arriesgaron su vida para que la gente pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Miles murieron en hogueras por traducir las escrituras, pero su sangre se convirtió en semilla, porque nadie puede apagar la palabra de Dios. En Isaías 48 nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estamos súper emocionados que el día de hoy se celebran los 508 años de la Reforma. De la Reforma nacieron 5 verdades que hasta hoy sostienen nuestra fe. La primera, solo escritura, o sea, solo la escritura, que sostiene que la Biblia y no el hombre es la autoridad suprema. No necesitamos tradiciones humanas para conocer a Dios, su palabra es suficiente. Por siglos el pueblo fue mantenido en ignorancia, pero hoy tú puedes leer la Biblia, entenderla y vivirla en tu casa con tu familia porque es el Espíritu Santo quien te enseña. La segunda, sola fide, que significa solo por la fe. Miren, nosotros no somos salvos por obras, ni por penitencias, ni por méritos. La salvación es un regalo que recibimos por fe en Jesús. No hay sacrificio humano que iguale lo que Cristo ya hizo en la cruz. La tercera, solo gratia, que significa solo por gracia, donde todo lo que tenemos es por gracia y no por mérito. No podemos comprar el favor de Dios ni merecerlo, solo lo recibimos con un corazón humilde y agradecido. La cuarta, solus Christus, que significa solo Cristo.
Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos santos, imágenes, vírgenes, papas, curas, pastores, nada para acercarnos al Padre. En 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la quinta, Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Todo lo que hacemos, decimos y somos debe dar gloria solo a Él, no a los hombres ni a las instituciones. Miren, familia, durante mucho tiempo la Iglesia Católica enseñó que había que orar a los muertos, venerar imágenes y obedecer al Papa como si fuera la voz de Dios. Pero la Biblia nos dice otra cosa. En Éxodo 20:4-5 nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuando una iglesia enseña lo contrario a la palabra, deja de ser la novia de Cristo y se convierte en una institución manipuladora. Y cuando el hombre se sienta en lugar de Dios, el resultado siempre es esclavitud espiritual. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa fue la esencia de la Reforma, volver a la verdad que libera, volver al Evangelio puro, volver a Cristo. La verdad del Evangelio no se impone con espadas ni se compra con monedas. La verdad del Evangelio transforma el corazón, libera la mente y restaura las familias. Y hoy, más de 500 años después, seguimos llamados a esa misma reforma. Porque no basta con celebrar una fecha histórica, debemos vivir una reforma personal y una reforma en casa. Reforma es cuando dejamos que la palabra de Dios corrija nuestras tradiciones. Reforma es cuando dejamos que Cristo ocupe el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestro corazón. Reforma es cuando educamos a nuestros hijos en la verdad y no en las costumbres. Reforma es cuando dejamos que la luz del Evangelio entre en los rincones donde antes había oscuridad. Así como en el siglo XVI muchos prefirieron las tinieblas a la luz, hoy también el mundo celebra la oscuridad cada 31 de octubre. Mientras los niños se disfrazan de monstruos y las calles se llenan de calaveras, las casas, nosotros recordamos que Jesús venció la muerte y que su luz sigue brillando. Halloween celebra lo oculto, la Reforma celebra la verdad revelada. Halloween exalta el miedo, el Evangelio exalta la libertad en Cristo. En Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Querida familia, queridos family lovers, la verdad no siempre es popular, pero siempre es necesaria. Así como Lutero se levantó en su tiempo, Dios busca hombres y mujeres que hoy se levanten en sus hogares para defender la verdad con amor, con firmeza y con fe. No necesitamos protestar con odio, sino con convicción. No necesitamos gritar, sino vivir diferente, que los demás vean nuestro testimonio. Porque la mejor forma de celebrar la Reforma no es con pancartas, sino con una vida reformada por el Evangelio. Así que, como nos dice Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, family lovers, hoy celebramos que la verdad volvió a brillar. Celebramos que ya no estamos atados a la religión, sino libres en Cristo. Celebramos que la palabra de Dios sigue viva, poderosa y es suficiente para transformar cualquier vida, cualquier familia, cualquier matrimonio, cualquier nación. Que en esta fecha no celebremos la oscuridad del mundo, sino la luz del Evangelio. Que nuestras casas sean faros de verdad en medio de tanta confusión. Y que nunca olvidemos, Jesús basta, su palabra permanece para siempre y su verdad nos hace libre. Cuéntame en los comentarios, ¿qué verdad de la Reforma ha marcado tu vida o tu familia? Y compártelo para que más personas recuerden que la fe verdadera no se compra, se vive. Somos family lovers y aquí creemos que cuando una familia se reforma según la palabra de Dios, el hogar se llena de luz y el mundo puede ver a Cristo reflejado en nosotros. Gracias por acompañarnos en este episodio de Familia y Fe Podcast. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas prácticas para fortalecer tu familia bajo la guía de nuestra fe cristiana. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratáramos en futuros episodios, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encanta escuchar de ti y saber cómo podemos ayudarte en tu camino de fe.
Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando juntos el camino de la familia y la fe. Dios les bendiga. Bye. Juntos en la fe, creciendo en amor. Familia es bendición, siempre en oración. Crianza con valor, guía del Señor.